pero vamos a presentarlo a él, a nuestro invitado de este Entrevista Sin Filtro. He tenido el honor de trabajar con él en algún momento en el Canal 4, así que lo conozco un poco y dije, eminencia del periodismo, hay acá en la radio, hay algunas, pero dije, hay que traer a alguien de afuera, alguien que sepa del tema y que encima se estuvo, no sé si capacitando, estuvo en algunas otras partes del país capacitándose, así que damos un fuerte aplauso para nuestro querido Omar Peralta. Qué presentación, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pero qué voz. Ojalá pudiera tener esa voz. Bueno, yo no sé si soy el indicado como para hablar del periodismo, pero agradezco la invitación. ¿Cómo y que sobre no? todo cuando me dijeron que venga a esta casa y a la radio particularmente, que es como el primer amor que tuve con los medios de comunicación. Y si encima estaba Ariel, ¿cómo decir que no? Porque Ariel, ¿cuántos años tenés, boludo? Tenés como 70 años, boludo. No. Pobre, no. Nos conocimos después. Bien. Después. Bien, Omar, sí. Primero, ¿esa voz es un dote natural? ¿Lo ensayaste, lo practicaste? ¿Cómo sale esa voz? Bueno, yo decía que el primer amor que tuve fue la radio, con los medios de comunicación, ese acercamiento con los medios de comunicación. Ahora, yo me dedicaba a la administración. Llegué al Dorado casi por casualidad, por una cuestión laboral, por un periodo de tiempo que era de 3 meses y al final nunca me fui. Y hubo en su momento, había 2 FM Alto Paraná y la tradicional, que era LT18, que después tuvo una FM que se llamó FM Dorada. Entonces Alto Paraná era como una suerte de escuela de medios de comunicación. Y su dueño, que era Jorge, buscaba siempre algún tipo de personas que pudieran comenzar a hacer radio, porque claro, pensemos en la década del 90, la eclosión de las FM y no había locutores. Claro. Es decir, y cada radio necesita 10 locutores como mínimo para poder organizarse, y no había. Entonces, los que se animaban y se incorporaban. Y en mi caso yo me dedicaba a otra cosa. Es más, estaba organizando junto a Esteban San Martín, a Milo, estábamos organizando campeonatos de fútbol 5. Esa era nuestra actividad, digamos, extra laboral. Y ahí lo conocí a Jorge Gamas y un día me invitó, tal vez por el tono de la voz y demás, me invitó a acercarme a ver si podía colaborar con ellos. La verdad que para mí fue algo como con miedo. Le dije, sí, voy a ir, pero pasado como un mes, nunca me acerqué. Hasta que me volví a encontrar y me dijo, te estoy esperando, ¿qué? Y bueno, ahí claro, era casi un compromiso, nos conocimos recién, entonces dije, bueno, voy a ir, total, ¿qué puede pasar? Voy, la pifia y ya te lanzaste. Cumplí, ¿viste? Y me fui, y con tanta buena, con tanta suerte que en definitiva le gustó lo que muy primariamente podía ofrecer en esa época. Y claro, y después ya sí comenzamos, una vez que agarramos la idea de continuar, bueno, el oficio, comenzamos a aprender, comenzamos ahí, era como una escuela en serio, había muchísimas, es más, creo que hay una generación entera de personas que trabajan en los medios de comunicación que salieron de FM Alto Paraná, que hoy formo parte de otros medios, incluso de y bueno, y se ve que me pegó. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Te gustó? Y ahí comenzamos a aprender. O sea que tenemos, ¿cuántos años de carrera acá? No sé, pero más de 30 seguro. Más de 30, o sea, una vida dedicada a los medios de comunicación. Totalmente. Entonces sos periodista, papá. Abandoné directamente mi otra actividad y después me dediqué básicamente al periodismo. Pero además, líder de Canal 4 durante mucho tiempo. No sé si seguís conduciendo ahora el noticiero. Conduzco el noticiero del mediodía, sí. A veces está Gaby. Y claro, depende un poquitito, si por ahí tengo alguna otra actividad, él me secunda. Está él en el noticiero de la noche, estoy yo en el noticiero del mediodía, por lo menos en este periodo, en el 2026. Bien, vamos a comenzar entonces, ya sabemos de dónde nace esta pasión, digamos, podríamos decir, por la locución, por el periodismo. Vamos a contar un poco qué estuviste haciendo en Córdoba, porque comencemos por ahí, vamos a ver, ¿qué estuviste capacitando? Contanos un poco. FOPEA, que es el Foro de Periodistas de la República Argentina, nos invitó en este caso a participar de lo que fue un congreso. Se hacen 2 congresos al año. En este caso, este congreso se hizo en la ciudad de Córdoba, y tenía como principal, si se quiere, temática la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial comienza a formar parte de la actividad cotidiana de la
del periodismo en general y cómo utilizarla. Ahí no solamente hay una cuestión de ética que se está debatiendo mucho en la profesión, sino además también los costos y digamos en qué áreas en particular podría ser útil la automatización o la inteligencia artificial. Ya habrán observado aquellos que nos escuchan que, por ejemplo, hoy hay en los medios de comunicación ya voces robóticas. Uh-huh. ¿Sí? Ya a veces la publicidad ya está saliendo con alguna voz que incluso parece ser de otro país. Ajá. En realidad son robots que están haciendo esa tarea. Y entonces la pregunta que nos hacemos es decir, ¿esto va a quitar trabajo o nos va a dar más trabajo? Bueno, ese es un interesante debate. En principio no, yo creo que en cuanto al periodismo, ¿no? El periodismo se transforma casi en una suerte de curador, porque a ver si se puede entender lo que quiero expresar. Si uno toma las estadísticas del año 2025, nosotros veníamos con una creación de contenidos para las redes digitales que era mayoritariamente humana. Y después había una pequeña parte que era realizada por robots. En el 2025 se cruzan las curvas. Se cruzan. Okay. Y hoy, ya en el 2026, más del 50% de todo lo que trasciende o se ve o está en las redes es hecho por inteligencia artificial. Más del 50%. Ahí entonces entra la tarea de decir, bueno, ¿y cómo separamos la paja del trigo? ¿Quién me confirma que esto que estoy viendo es real? Y no me estoy por comprar, un sapo. Bueno, ahí es el trabajo que va a tener que hacer el periodista y va a tener que separar esa situación. Es decir, el profesional es el que tendrá que decir, mira, esto que estás viendo, que crees que es real, en realidad no lo es por tal o cual motivo. Ok, o sea que hay que prepararse para lo que viene. Sí. Hay que estar preparado al mundo. Y está bueno que ustedes, siendo las cabezas, digamos, de muchos canales, de muchos medios, estén preparados para esto, porque son los primeros que van a empezar a recibir esos coletazos de la tecnología. Y les pasa, porque les pasa en las redes sociales que, digamos, aparece cualquier cosa. Claro, te enganchás con cualquiera y termina siendo una fake. Puede ser, exactamente, puede ser una fake, o podés distribuir una fake. Los otros días, a propósito de fake news, los otros días salió, no sé si lo habrán visto, pero en definitiva fue un buen debate internacional, que hubo una persona que puso la imagen del Rey León cuando ponen a Simba, ¿no es cierto?, cuando nace, lo presentan al resto de la comunidad y ahí aparece una canción en zulú. Bueno, que hizo la fake news decía que lo que decía la letra era, aquí está un león. Que era tan simple, la frase, ¿viste? Era tan simple que era la nada, y sin embargo es una canción muy escuchada en todo el planeta, muy, muy apreciada. Finalmente se descubrió que no, que salieron, por supuesto, desde África, particularmente a decir que en Zulu no significa eso, dieron obviamente cuál era la real significancia del texto, y se transformó eso que todo el mundo compartió y demás, como casi burlándose de lo que se decía la letra de la canción, se transformó en una fake news y realmente muchísimos se la creyeron. Y después a lo mejor tampoco lo chequean. Claro. Consecuentemente se quedan con esa idea. Tal cual. Un ejemplo básico. Sí, pero vos sabés que a mí me pasó porque yo cuando planteé a Multimedia Génesis a venir acá, dije, bueno, yo quiero hacer un programa de resumen. Yo tampoco soy periodista, nos pasa algo parecido, o sea, no somos periodistas, pero estamos involucrados en el mundo, nos gusta comunicar, y podía haber tenido la opción de hacerlo con la inteligencia artificial. No digo que no lo hago todo, pero sí hay ciertas cosas que sí la utilizo, pero las noticias no las puedo buscar con la inteligencia artificial. Las noticias me las tengo que pasar mirando tele, escuchando radio y mirando los periódicos digitales para poder anotar cuáles son esas noticias y después por ahí darle un toque con la IA. Pero las noticias las tengo que buscar yo, porque si no me puedo comer esto que vos dijiste. Y hay que contrastar las fuentes. Totalmente. Decir, por eso no quedarse con una. Por eso trato de poner varias. Total. Entonces, bueno, estamos limpios, digamos, ahí de que no cometer estas cositas que vos mismo estás diciendo. Y esa es la tarea, la responsabilidad de quien asume el rol, ¿no es cierto?, de ser un comunicador social, de ponerse frente al micrófono, de ponerse frente a una cámara, o hoy con las nuevas tecnologías ponerse frente a un celular. Claro. Y querer comunicar algo de lo que está pasando, digamos, a su alrededor. Hay que estar informado. Hay que estar informado, hay que ser responsables y sobre todo cumplir con las normas, porque es muy fácil el periodismo, es decir, simplemente contrastar las fuentes y decir, acercarse lo más posible a la verdad. Esa es la realidad, porque no es absoluta la verdad tampoco. Es cierto, tal cual. ¿Tenés algún referente, alguien que te haya inspirado, alguien que te haya, decir, bueno, me gustó esto, o sea, alguien que te haya dicho, bueno, me gustaría ser como en esta carrera que has hecho? Sí, hubieron muchos que después con el tiempo tal vez uno va
tal vez desmitificándolos un poquitito. A mí me gustaba mucho La Nata, mucho, es decir, yo seguía todos sus pasos y por otra parte leía todos sus libros. Y después con el tiempo, claro, fue mudando su manera de hacer las cosas, que por ahí chocó con la manera que yo ya comenzaba a ver el mundo, digamos, y por ahí es como que se me desdibujó. Sin embargo, reconozco el aporte que ha hecho a la sociedad, sin lugar a dudas. Por citar uno. La Nata sería como ese al cual... Bien. ¿Y en el ámbito local, regional? ¿No hay alguien que te...? No tengo... No quiero incomodar a nadie. Ok, mejor no decimos ningún nombre. Sí. No es. Y decime, ¿qué fue lo más difícil de comunicar acá en El Dorado? De ponerse como locutor, como periodista. ¿Encontraste trabas en el camino? ¿O la sociedad siempre estuvo abierta? ¿Y qué potencial tuvo el canal también a lo largo del tiempo? ¿Desde cuándo estás en el canal? Yo estoy desde el 99 en el canal. Esto tiene como antecedente que quien conducía el noticiero de Canal 4 era Norberto Aguirre. Ajá, ¿no es cierto? Mi querido. Claro. Y Norberto se dedicó a la campaña política de ese año. Claro. Se presentó como candidato a intendente, exactamente. Entonces, pide licencia y el canal me contrata por 3 meses para suplirlo. Yo trabajaba en ese momento en realidad en ese momento ya había dejado Alto Paraná. Estaba en otra actividad. Y... entonces, bueno, vine a suplirlo por 3 meses. Esos 3 meses se hicieron 5 meses hasta fin de año. Por supuesto que ganó las elecciones y después resolvió no volver. No volvió nunca más. Y no volvió más porque se quedó 20 años el hijo de mil. Nunca más. Y yo me quedé en esa posición, bueno, aprendiendo y trabajando para... A ver, ¿qué es lo más difícil? Nosotros somos una comunidad pequeña, nos conocemos todos. Entonces a veces uno no puede pecar de querer ser un fiscal, ¿no es cierto? Si uno es periodista, tiene que informar, básicamente. Y por ahí podemos cometer el error de ofender al conciudadano. Sobre todo si uno no tiene la información correcta y porque no hay que opinar, sino que hay que tratar de verificar las fuentes. Tratar de opinar lo menos posible, esa es por lo menos la consigna. Uno tiene que presentar el caso y es el oyente el que tiene que sacar sus conclusiones. Esa es básicamente la tarea. Hay muchos que les gusta, por ejemplo, ser muy enfático en lo que dice y ahí es donde se cae tal vez en considerar que lo que yo digo es la verdad absoluta. Y obviamente volvemos a reiterar, la verdad nunca es absoluta, por eso hay que siempre tratar de acercarse a ella lo más posible, pero siempre van a quedar resquicios que a lo mejor puedan ser reinterpretados. Tal vez nosotros aprendimos eso desde el principio con el canal, porque el canal tiene una particularidad, que es un medio de comunicación institucional, ¿no es cierto?, que refleja la vida de la Cooperativa de Electricidad del Dorado, pero además es un medio que a su vez sus propietarios son todos los socios de la cooperativa. Claro, o sea, somos todos los que estamos... O sea, casi toda la ciudad. Sí, claro. O sea, que lo que buscamos siempre es reflejar todo lo que hace la comunidad del Dorado. Y eso se nota muchísimo. Sí, estar en cada... Es más, nosotros siempre nos jactamos de que nosotros, si a una persona le nace una rosa hermosa en su jardín y quiere mostrarla, vamos a ir. ¿Cómo vamos a mostrar su huerta? Tal vez su gallinero, si quiere mostrarlo porque tiene pollitos nuevos. Y también vamos a dedicarnos a lo tal vez más trascendente, que puede ser una reunión, no sé, política de primer grado. Es decir, estamos en la idea de que nosotros tenemos que promocionar a todos los ciudadanos del Dorado y particularmente el desarrollo que la ciudad lleva adelante. O sea, el objetivo del canal es seguir estando con la gente, sí, apoyando, mirando las fiestas, todas las actividades que haga la comunidad en general. Absolutamente. Porque está bueno eso, porque es cierto, la cooperativa es de todos y tienen que respetar eso, y eso sin duda el canal se nota porque se meten en todas las fiestas, en todos los eventos que hay. A veces hay. nos dicen, ¿otra vez van a ir al bingo de esta escuela? Sí, vamos a ir porque esa escuela está recaudando fondos para sostener el establecimiento educativo, no sé, mantener lo de edilicia, la parte de edilicia o algún elemento que necesiten para educar a los hijos de nuestros conciudadanos. Sí, y en esos eventos pequeños, por ejemplo, te mandan un mensaje, che, Omar, necesito que vengas, o directamente ustedes averiguan y van y... Sí, normalmente nos mandan mensajes, normalmente nos dicen, estamos haciendo esto, nos gustaría que difundirlo, nos llegan, hoy es mucho más fácil que antes, porque hoy ya directamente te mandan un flyer y un mensaje de esa característica, ya vamos agendándolo. Si tenemos los contactos con casi todos, gracias a Dios, y si no, siempre encuentran a alguien que le dice, bueno, llama a este número que te van a atender. Te van a atender y ahí van a poder ir a chusmear a ver qué están haciendo y a contar. Que casi siempre es eso, es el voluntarismo, el voluntariado de manifiesto, ¿no es cierto?, por parte de nuestra comunidad que construye esta ciudad. Yo cuando llegué al Dorado tenía
35.000 habitantes. Por ahí uno siempre se plantea, pero en El Dorado no pasa nada, está siempre igual. Si uno lo ve en perspectiva, El Dorado hoy tiene casi 100.000 habitantes, hemos casi triplicado nuestra población. No está igual. Claro. No, pero antes teníamos más trabajo. No, hoy tenemos muchísimo más trabajo que antes, porque tenemos mucho más población. Tal vez hace falta más, es verdad. Sí, pero viste que... Lo que pasa es que la gente siempre mira, tiene esa mirada, sobre todo, bueno, no sé, los jóvenes no sé si tanto, pero la gente más grande, ¿no? Como que el pasado siempre fue mejor, ¿no? Claro, que es lo que se conoce. Claro, como que hubo otra época que siempre fue mejor a la actual, entonces, bueno, se queda con ese recuerdo, con esa memoria de otro tiempo, pero no necesariamente es así. Y que casi siempre, según las estadísticas, no es así. Claro. Porque si consideramos el pasado siempre fue mejor. ¿Qué pasado? Y no, porque cuando la Argentina era potencia en el año 1900... 1900, decís, no, pará, en 1900 nosotros teníamos trabajo esclavo, teníamos gente patricia y había, comparado con hoy, poco trabajo. Éramos así una colonia chiquitita y hoy somos un país con 45 millones de habitantes. No puede ser que haya sido mejor el año 1900, si uno lo pone a considerar, ¿no? En donde no votaban ni la mitad. Además, no votaban el voto femenino. No votaban ni las mujeres, ni la mayoría de los varones, había un trabajo obrero prácticamente sin derechos, o sea, estamos hablando de... obviamente quedamos con frases casi hechas, pero sin ir a analizar. A ver, ¿era buena esa época? Sí, ¿para quiénes? La pregunta que deberíamos hacerlo. ¿Para quiénes era bueno ese dinero? Pero ni siquiera para la clase patricia, porque si uno plantea que había gente que tenía el poder económico como para ser privilegiado y tener 100, 200 trabajadores en su casa, digamos, atendiendo sus caballos y demás. Es decir, esa gente no tenía la comodidad que tenemos hoy como ciudadanos. No tenían energía eléctrica, no tenían comunicaciones como tenemos hoy, como internet, no tenían las calles en el estado que tenemos hoy, la salud, no había avanzado la ciencia como es hoy. Es decir, que por eso es muy difícil comparar ese pasado con este presente. Totalmente. Aunque tengamos dificultades todavía con este presente, ¿no es cierto? Que hay que seguir mejorándolo. ¿Y qué te pasa cuando escuchás al presidente decir que todos los periodistas son ensobrados, que son, ¿no? Como que están manipulados, quién sabe por quién? Obviamente los medios tienen cada uno una ideología, o no todos. Y está tampoco bueno que lo sea, porque la pluralidad es eso. Está bueno, porque vivimos en democracia y tenemos libertad de expresión. Pero ¿qué te pasa cuando el presidente... Pasa eso también, ¿no? Hablamos de la violencia, ¿no? Y ahora vamos a hablar por ahí de algunos casos que resonaron mucho estos días. La gente habla de, la violencia porque la sociedad está violenta, pero nuestro propio presidente es una persona violenta, entonces, ¿cómo pretender de los que están por debajo, ¿no? A mí me parece que esa reflexión tenemos que hacerlos todos, porque si no queda como una historia a medias, digamos. Claro, ¿qué me pasa? En principio no reconozco que una persona de esa envergadura que hayamos elegido todos los argentinos se tenga que comportar así. O sea, la investidura presidencial debe ser, digamos, considerada en serio algo digno de respeto, que hoy no lo tiene. Yo por lo menos me cuesta respetar esa investidura cuando salta como cualquier barra brava en un partido de fútbol. No parece que represente a toda la sociedad. Por supuesto que no era, pero por otra parte supongo que eso también nos tiene que condicionar a nosotros para entender que estamos pasando un proceso, es una época, y a ver cómo nos acomodamos para que esto sea simplemente una anécdota. No tiene que ser el común denominador de los próximos años o los próximos decenios de la Argentina, que un presidente se comporte de esa manera o que insulte a sus propios ciudadanos. O sea, esa es la situación. Más allá que a lo mejor tenga algún tipo de diferencia con algún periodista en particular, o con el 95%, como dice él. Tal vez él tenga diferencia con el 95% de los periodistas y haya solo un 5% que le agrade. Pero aunque sea así, representa a todos. Totalmente. ¿Sí? Y si hay algo que corregir en el periodismo, claro que lo hay. Yo creo que tenemos que hacer un mea culpa. Parte de del proceso que nosotros estamos viviendo tiene que ver también cómo se han comportado los medios de comunicación, cómo han callado algunas cosas y cómo han en todo caso avalado otras, y llegamos a estas circunstancias. En este mea culpa creo que entramos todos. Seguramente tenemos que sentarnos a debatir, y lo estamos haciendo por otra parte, porque nos obliga la ciudadanía, porque además nos obliga la tecnología. Lo estamos haciendo, es decir, ¿cuál va a ser el rol del periodismo? Yo creo en la libertad de expresión, creo en que el ciudadano tiene que estar informado, bien informado, creo que es un derecho humano. Es más, está consagrado en la Constitución Nacional, está consagrado en los pactos internacionales, es un derecho humano la información en este mundo. Por lo tanto, nosotros que somos como una suerte de intermediario entre el hecho y en este caso el que se informa, y tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo como corresponde.
Bueno, fue una semana difícil para la Argentina. Sí. Fue una semana donde tuvimos unas noticias muy tristes, digamos. Volvió el Ni Una Menos con mucha fuerza. Con fuerza, ¿no? Pero sí. Además de todo esto, ¿no? Nos tocó muy de cerca. Demasiado. ¿Qué opinión te merece y qué...? No quiero meterme... Bueno, pero tiene que ver con esto que recién mencionabas, la violencia. Sí, la violencia en este caso sería intrafamiliar. Casi en el 90% de los casos se da intrafamiliar. Pero claro, si la sociedad de violencia, ¿qué se espera de la célula de la sociedad que es la familia? Yo creo que tenemos que empezar por eso a ser críticos con las reacciones del presidente o de cualquier funcionario de rango que no cumpla con ciertas normas de convivencia social. Porque si no, el resultado es este. Esto no nace de un repollo. No, totalmente. Tiene que ver con la sociedad que estamos construyendo. Pero, y es tristísimo. Y cuando recibiste la noticia, ¿no? Porque una cosa es contar lo que pasa en Córdoba, en lo que pasa en Buenos Aires, sí, pero que te pasa acá, a 3 cuadras de la casa de mi mamá. Y que empieces a sospechar de todo, porque ¿quién fue? Fue uno que conocemos habitualmente, que nos comunicamos de alguna manera, que nos cruzamos en la calle. ¿Quién es el actor material de este femicidio? Todavía no tenemos esa certeza, hay sospechosos, hay detenidos, vamos a ver qué es lo que dice la justicia, pero es un conciudadano. Alguien con que seguramente pudimos habernos cruzado 20 veces en la ciudad. Entonces, sí, te toca de otra manera, absolutamente. La verdad que sí, mis condolencias otra vez a la familia, porque la verdad es que nos tocó muy de cerca, demasiado. Y ahí aparecen otras cosas, aparecen las cuestiones sociales, es decir, la cuestión de la pobreza que sigue estando presente, el Estado, si es que se contiene o no, a pesar de que tiene instituciones que están siendo, digamos, intentando por lo menos contener estas situaciones, tal vez no sea suficiente. Un Estado que, a la visión del presidente de la Nación, es un Estado que en realidad se tiene que achicar y retirar, en vez de contener. Es decir, ese es el debate que me parece que la sociedad tiene que entender que debe darse en esta época. Sí, ayer estuvo Pipo Durán acá en Multimedia Génesis, estuvo hablando, y una de las cosas que dijo en relación a esto que le preguntaron fue el tema de la acción social. Le dijeron, bueno, Ricardo le decía, bueno, pero a mí me parece que la municipalidad, los que trabajan en la municipalidad deberían ir más a los barrios, conocer la familia. Bueno, el intendente dijo que en realidad hay... que se entregan 5.600 asistencias mensuales, o sea que hay una acción social, o sea que existe, digamos, pero dijo que reconoció que obviamente la municipalidad, primero que le falta recursos, que eso es obvio porque hay un achicamiento, como bien dijimos, del Estado, pero bueno, que la municipalidad hace lo que puede, digamos, y que no puede meterse. Creo que esa es la palabra, hace lo que puede con lo que tiene, en el sentido económico, porque vamos a ver, ¿cuántos bolsones son? 5.000. Algo así. ¿Cuántas personas comen con esos bolsones de mercadería? ¿Y cuánto te dura? 2, 3 personas por familia, 4 personas por familia, ¿cuánto pueden comer? Es decir, digamos, es como una gota, ¿no es cierto?, en un vaso de agua. Pero bueno, pero es lo que se puede hacer. Es lo que se puede hacer. Por eso la pregunta es, ¿el Estado tiene que alejarse o al contrario tiene que acercarse a la población con los recursos que tenga? Creo que es esta la respuesta, la última. No es porque la Argentina no... Lo del liberalismo a ultranza, como lo que se está queriendo practicar, lleva a esto. Tal cual. A estos bolsones de pobreza y a dividir la clase en solamente los que tienen y los que no tienen. La clase media está como desapareciendo. Bueno, ha sido locutor. Ha sido también entonces, podríamos decir, el conductor del noticiero muchos años y lo seguís siendo. Sí. También te tocó el cargo de director, ¿en qué lugar te sentís más cómodo y cómo fue ser director del canal? No, uno se siente más cómodo, por supuesto, que tal vez en el ejercicio cotidiano de la tarea, pero del periodismo. Pero bueno, también es verdad que uno a lo largo de la vida va adquiriendo conocimiento que, llegado un momento, tal vez sean necesarios para, en este caso, la cooperativa. Entendieron en su momento que podía ocupar la dirección, allá por el 2015, y bueno, fue la primera experiencia que tuve. Una linda experiencia, ¿por qué? Porque además me tocó una época de transición, en donde nosotros pasamos del sistema analógico al sistema digital. Me tocó a mí, junto al ingeniero Pravisani, llevar adelante el proceso, que obviamente por orden del Consejo de Administración, de hacer todo el cambio tecnológico. Salimos de la televisión analógica y nos íbamos a un nuevo mundo que pocos conocían lo que era la televisión digital.
Pero amén de eso, nosotros hicimos un pasito más y nos transformamos en el primer canal de Misiones en tener un canal en alta definición, en HD, que se inauguró en el 2018. A partir de allí comenzó ese proceso, un proceso que avanzó tanto que hoy en realidad estamos ya retrasados con la tecnología, porque ya del HD pasamos al Full HD, del Full HD ya estamos casi en el 4K, con cámaras robóticas, con transmisión por streaming y demás. Bueno, nosotros estamos en ese proceso, pero tal vez no con la celeridad que quisimos. Así que aquel proceso que fue de 2015 a 2018 me permitió esa experiencia. Después hubieron cambios internos y el año pasado, en septiembre, me volvieron a convocar. Y bueno, así fue que asumimos de vuelta la responsabilidad. El primer proyecto que le presentamos al Consejo fue la puesta al aire de un nuevo canal de televisión, que en este caso lo denominamos Retro El Dorado. Nosotros tenemos un riquísimo archivo de casi 40 años, porque el 15 de diciembre vamos a cumplir 40 años como canal, y nos parecía que era un material que estaba en nuestros depósitos y que merecería volver a la vida. A la vida. Así. Y no sabe qué satisfacciones nos ha dado en estos poquitos meses. Increíble. Porque la gente se vuelve a ver. Sí, sí. Yo todavía me veo con pelo en esa época. Y muchos otros, y con unos kilos menos. Bueno. Claro, ¿viste? Y muchos, y los hijos ven a los padres, o los nietos incluso a sus abuelos. Algunos, y lo que hacían en su momento. Hacían, claro. Entonces la verdad que es un elemento casi unificador de la familia, porque se tienen que pasar a contar y decirme, ¿y qué esto? ¿Y qué hacían? Y volvemos a charlar sobre una época que a lo mejor no forma parte de la charla cotidiana de la familia hoy. Así que la verdad que nos trajo mucha satisfacción. Tecnológicamente es un importante desafío, que lo seguimos haciendo junto con Roberto Rodríguez, que es el que está a cargo. Roberto Rodríguez, que pone mucho empeño, digamos, con las pocas herramientas que por ahí tenemos, así que por eso lo reconozco. Y que cuando me permitieron ponerlo al aire el 15 de diciembre del año pasado, nosotros lo que consideramos que iba a tenía un valor, en realidad nos superó ampliamente. Se tiene un valor mucho más que el que nosotros habíamos siquiera sospechado. ¿Y por qué esto una pregunta cortita nomás que se me ocurre ahora? ¿Por qué pensaron en un canal nuevo y no ponerlo como dentro del canal 4? Porque nosotros veníamos haciendo, es decir, teníamos pequeñas muestras de lo que era nuestro archivo. Claro, había programas. Sí. Había programas de media hora, no sé, que más o menos reflejaban. Pero a mí me pareció que era insuficiente. Okay. Sí. Había tanto material. Había 40 años. Claro. Hay 40 años de material. Que si nosotros seguíamos pasando a razón de media hora por semana, y claro, no voy a estar yo ya para hacer una revisión. Así que por eso nos parecía que había suficiente material como para recordar lo que ha sido el desarrollo del canal en estas 4 décadas y sobre todo el crecimiento de la ciudad. Porque ahí uno lo pone en el parangón ahí vos puntual. ves, ¿no? Cómo estaba. Exactamente, cómo es. lo que es. Yo estuve ese diciembre, así que gracias. Bailamos con el ballet. Claro, exactamente. Habíamos bailado ahí en nuestra fiesta en la colonia. No, fue una presentación, pero además con esa coreografía, o en todo caso con ese cuadro que ustedes prepararon, que venía... Pero justo, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Así que muchas gracias por invitarme en aquella ocasión, a mí particularmente y al ballet en sí para bailar, para estar presente ese día que seguramente va a ser histórico. Y charlando un poco con gente, yo a veces hago zapping al canal y bueno, a Antonio Rivero por ahí le mando algunos videitos de él haciendo chistes. O el otro día le mandé a Fausto también. ¿Hacía buenos chistes antes o sigue igual? Sigue haciendo chistes. Sí. También se lo ve más joven y con menos panza. También el otro día estaba mirando a Fausto, le grabé un ratito y le mandé, y aprendí cosas de Fausto que yo no sabía. Sabía que era un gran músico, pero me empezó a contar que estuvo en Japón, que estuvo en Europa, que no sé. Y yo no lo sabía, ¿viste? Y seguro charlando así. Y qué bueno, lindo eso. Pipo me decía antes de ayer, y se lo decía también a Susana y a Pata, que ve el canal y que él se emocionó al verlo al padre y, sobre todo, las actividades que hacían de café concert para recaudar fondos. O sea, un café concert que no existe, digamos, una posibilidad de ver uno de esos espectáculos, pero que se hacía con gente del Dorado, ¿viste? Claro. Y con humor de la época. Así que sí, nosotros estamos muy contentos y seguimos esforzándonos para que todo lo que tenemos pueda salir al aire, porque todavía nos falta digitalizar algunos años. Bien, un saludo grande para Roberto. ¿Qué le hace falta al canal para mejorar? Gente.
Gente. Claro, a ver. De todas maneras estamos en un proceso porque claro, por eso la televisión, esta transición, claro, a ver, la televisión está pasando un proceso tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, ¿en qué se va a convertir la televisión conforme al avance de la tecnología? Ahora que nosotros vemos que la gente más que se informa, quiere... Bueno, en realidad eso sería un lindo debate. La gente se informa, le gusta, quiere ver información. Según las estadísticas, no. Según las estadísticas. Es decir, no quiere ver información. En realidad lo que quiere busca la gente hoy, busca confirmación de lo que ya cree. O sea, yo busco un canal que me diga lo que yo quiero escuchar. Lo que yo quiero escuchar. ¿Y eso por qué se da? Y bueno, esto es el famoso fenómeno de los algoritmos de las redes sociales. Es decir, todos tenemos acá Instagram. Sí. ¿Alguna vez Instagram le mostró a alguno de nosotros algo que no queremos ver? Algo que nos desagrade, algo que nos haga mal. O sea, yo no tengo ningún caso registrado. ¿Por qué? Y bueno, porque el algoritmo solamente busca satisfacerte. Te estudia cada segundo de lo que haces y te manda la información que considera que a vos te gusta. Ya sea cualquiera, ¿eh? Si te gusta comer pancho, te va a mandar información de pancho cada rato. Entonces, parece ser que solamente hay pancho en tu red social. No hay otra gastronomía posible. Y así se van armando casi cotos para ratificar la información. Y también se van ensanchando la brecha. Por eso es importante que el periodismo haga esto de chequear las fuentes y de tratar de ser lo más abierto posible en cuanto a la cantidad de cosas que muestre. Porque si no, se cae en ese sesgo de solamente mostrar una partecita de la historia, o un sesgo. ¿Y hay algún programa que piensa el canal que podría ser a futuro? Un programa de historia nos encantaría. Ya lo tuvimos, 100, 101, 102 historias, se viene 103 historias. Que los chicos, 104 ahora, que los chicos puedan utilizar sus... hoy más todavía, porque fuiste un pionero en eso, que los chicos usen sus celulares para hacer videos que hablen del Dorado. Eso me parece que tendríamos que volver a retomarlo. Ahora, el tema de esta reunión tiene que ver con el Día del Periodismo, ¿no es cierto? Sí. Y que se conmemora ahora el 7 de junio. Y uno se plantea qué era el periodismo cuando nació, allá por 1810, ¿no es cierto? Yes. Era un periodismo revolucionario. Totalmente. No era el que la gente busca hoy, en donde el periodista debe ser ecuánime, no tiene que tomar posición por nada. Ya Mariano Moreno era el más revolucionario de todo. El jefe de los morenistas. Exactamente. Y por otra parte, hizo un medio de comunicación para contar lo que estaban haciendo ellos, y solo lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Lo demás era el adversario. Entonces, ese es un lindo debate, es decir, por eso la pluralidad es importante, porque seguramente hay muchos que no piensan como yo, y tienen derecho a expresarse también. Y no por eso tengamos que juzgarlo, decir, no, pero viste, está ensobrado, piensa distinto. O sea, no, por el contrario, lo plural es lo que nos hace seguramente mucho más fuerte, mucho más divertido que si todos pensamos lo mismo. A mí me gusta lo de Mariano Moreno. ¿Sabés que hay una cosa? Y te lo planteo como profesor de historia, como licenciado en historia. A mí me hubiese encantado que Mariano Moreno hubiese trabajado con San Martín. Yo no sé, sueño con que una película, aunque sea, los ponga los dos trabajando en conjunto. Pero bueno, lamentablemente no se dio. Mariano Moreno nace en 1774, si mal no recuerdo. San Martín ahí 78, o los dos son del mismo año, los dos son del 78. Uno nace en marzo, febrero, el 25 de febrero San Martín, el otro nace en septiembre. Claro, cuando San Martín vuelve, después de estar en España en 1812, Mariano Moreno ya había muerto. Murió muy joven, a los 32 años. Sí. Y murió apenas un año después de la Revolución. Es más, todavía hoy se discute. Exactamente, se discute si lo mataron o si se murió. Así que la historia todavía no reveló esa situación. Pero claro, él estaba muy enfrentado a Cornelio Saavedra. Claro. Que Cornelio Saavedra era el presidente de la Junta. Y era el más moderado. Y era un hombre moderado. Y sin embargo, él era bastante extremista. Sí. O sea, bastante extremista. Y entonces se ve que ya por allá por diciembre ya las cosas no funcionaban y lo mandaron a Londres a una misión diplomática. Andate a ver qué pasa por Londres. Y en el transcurso murió. Claro, San Martín viene en 1812, toma, ¿no es cierto?, la revolución, se suma a la revolución y comienza su proceso de liberación, y nunca se juntaron. Y los dos contribuyeron mucho a lo que somos hoy, a esta independencia. Y los dos son hombres que yo entiendo que estuvieron imbuidos por el espíritu de la Ilustración.
Totalmente, sin duda. Y por eso me gustaría verlos trabajar juntos. Si alguien dice que es la ilustración, bueno, ese periodo de tiempo en donde se cuestionaba mucho lo que era, lo que hasta ese momento era, ¿no es cierto? El poder. Exacto. El poder nobiliario, la monarquía, el clero. Y ellos creían en la ciencia. Y que la ciencia debía solucionar el dilema de nuestra humanidad. Y me parece que hoy sigue vigente más que nunca. Es más, cuando uno ve la ilustración y se plantea lo que es la Constitución de hoy, con Rousseau o con Montesquieu hablando de la división de poderes, o sea, nosotros somos ese legado. Por eso digo, yo añoro con verlos trabajar juntos, pero no fue así, pero sin embargo los dos aportaron lo que somos hoy. Y así vamos a celebrar el Día del Periodismo, aportando lo que nosotros podemos para la historia que estamos creando, ¿no? El gran Omar Peralta estuvo con nosotros. La última pregunta, que no tiene nada que ver con periodismo, sí, era lo que te quería hacer al principio, que no te lo hice. A ver. ¿Alguna cábala tuviste en el 2022 por el Mundial que ganamos? No. Estuve, viste que estuvimos en Córdoba, te contaba, y estaba con el Titi Fernández y más o menos todos preguntaban lo mismo. Vi. Y él no quiere contar sus cábalas, ¿viste? Dice que las tiene. Pero yo, vos sabés que no tengo. Mirá que si fuera por cábala y todos los argentinos tienen una cábala. Hubiésemos salido campeón todas las veces, pero no. No sé si funciona, pero no tuve. Bueno, Omar, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta entrevista sin filtro. Muchísimas gracias de vuelta. Saludo a toda la gente del canal, a la cual quiero y respeto muchísimo. Y al cual vas a volver, ¿no es cierto? Con el proyecto cuando ustedes me inviten. 104 historias, el Dorado. ¿Sabés qué me gustaría hacer en algún momento? Algún programa de entretenimiento. Bueno. ¿Viste que Monte Carlo tiene un programa de entretenimiento, de preguntas y respuestas? Algo así, pensá eso para mí. Listo. Gracias, Omar Peralta. Gracias, Ariel, gracias a la Un radio beso también, y un abrazo grande al querido Omar Peralta que nos estuvo acompañando. Esto fue la entrevista sin filtro.